Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Aquí estoy en Portugal y te voy a mostrar algo que es típicamente portugués, que es tomar café. Así que vamos a hacer café en casa con estas cápsulas y luego te voy a contar los diferentes nombres que tienen los cafés en Portugal. Hay una variedad enorme. No sé si en todos los países hay tantas variedades como en Portugal. Mucho nombre, pero al final es todo lo mismo. Café más fuerte, menos fuerte, con leche, sin leche, diferentes proporciones. Así que junto con los cafés te voy a presentar algunos de los dulces más comunes, más corrientes que puedes encontrar en los cafés en Portugal. Y te voy a recomendar los que a mí más me gustan. Bueno, vamos a hacer el café. Vamos con el primer café. Este es Bica, Uma Bica. ¿Qué es Uma Bica? Bueno, es un café expreso con poquito café. Como ves, menos de la mitad de la taza. Esto es una bica. Solamente si realmente te gusta el café. Es fuertísimo. Aquí en Portugal la mayor parte de la gente lo toma incluso sin azúcar. Así que si lo quieres acompañar con algo dulce, lo que te recomiendo es esto. Mira, se llama brigadeiro. Brigadeiro. Es un dulce típicamente de Brasil. Está cubierto con grana de chocolate y por adentro es, bueno, una crema de chocolate, perdona, una crema de chocolate mezclada con leche condensada. Es una delicia. Bueno, por ahora lo voy a poner en el plato y después al final voy a ver cuál es el que voy a comer. Bueno, tenemos la bica. No quiero hacer demasiados cafés, así que los siguientes cafés te los voy a mostrar simplemente con agua que he hervido. Bueno, el segundo café, la segunda posibilidad que puedes pedir si no lo quieres tan fuerte, bueno, ves, ahí ya tiene un poquito más. Llega más o menos, te diría, hasta aquí. Esto le llaman café normal. Un café normal. Mira el nombre que le han dado. Un café normal. Así que repasamos. Chiquitito, una bica. Un poquito más, un café normal. Bueno, con este ya tienes un poquito más para beber. Así que otra recomendación que te hago es esto. Esto se llama salame de chocolate. Es riquísimo. Yo lo tengo aquí en casa cortado finito. En los cafés normalmente es el doble, te lo cortan bastante grueso. También es una pasta de chocolate con mantequilla y pedazos de galleta. Es una absoluta delicia. Y mira el nombre que le han puesto aquí. Salame de chocolate. Salame de chocolate y un café normal. Bueno, muchos, como te digo, muchos nombres de cafés, pero acaba por ser siempre lo mismo. Lo que varía es la cantidad de agua que le echas. Este es el café que tomo yo. Mira, ya no te lo puedo mostrar sin que casi se me vuelque. Esto es lo que le llaman café chayo. Un café chayo. Repasamos. Una bica, un café normal, un café chayo. Bueno, este es el que me gusta a mí, porque en Portugal el café es bastante fuerte. Si te gusta mucho el café, genial. Si no, la verdad es que es un poco difícil tomarlo. Así que yo siempre así, con un poquito más de agua. Bueno, como ya hay más para beber, lo que yo te recomiendo para tomarlo es el famosísimo dulce portugués, pastel de natas. Bueno, los famosísimos son los pastéis de Belém, que son los que están en Belém, ahí muy cerquita de Lisboa, y que, bueno, son, digamos, los originales. Y luego las imitaciones, pero que yo la verdad es que no les veo mucha diferencia, le llaman pastel de natas. Esto, muchos portugueses les gusta echarle
un poquito de azúcar impalpable y básicamente también canela, canela en polvo. A mí la canela no me fascina, yo me lo como así. Es una masa de hojaldre con crema pastelera como relleno y luego quemadito al horno. Nunca he probado a hacerlos. Bueno, sigo guardando los bolos. Esto en Portugal, todo lo que te estoy mostrando se llaman bolos, bolos. En España los bollos, bollos con doble L. En portugués una L, os bolos, un bolo. Por tanto, un café chayo y un pastel de natas. Ahora, ojo, porque también hay gente que le resulta súper importante que el café esté bien, bien, bien caliente. Si quieres el café bien caliente, le tienes que decir escaldado. Um café cheio escaldado, uma bica escaldada, um café normal escaldado. ¿Qué significa escaldado? Pues que te pasan primero la taza por agua hirviendo. Entonces la taza se queda súper caliente y bueno, escaldado. Bueno, vamos a ver ahora en este tamaño de taza las variedades que tenemos con leche. Básicamente dos. Bueno, voy a echar un poquito de este café afuera porque tengo demasiado café, ya no le puedo echar leche y no quiero hacer muchos cafés. Así que dame un momento y ya te lo muestro. Bueno, le he echado café, la verdad es que le he echado un poco más de lo que yo quería, porque el próximo que te voy a mostrar es el que lleva un chorrito de leche. Así, chorrito. ¡Pum! Ya está. Es un pingado. Bueno, me parece que se me ha ido a la mano. Le he echado demasiado poquito, unas gotitas. Es el pingado con unas gotitas de leche para suavizarlo. En realidad, bueno, esto sería un café normal pingado. Depende de la cantidad que tú has pedido, pica jamás va a ser pingado, pero podría ser un café chai o un café normal pingado. Te diría que no es lo más común. A los portugueses les encanta el café, lo que se llama pues café negro o café solo, pues en Portugal es simplemente café. Bueno, para tomarnos esto, lo que te puedo recomendar es otro bolo típico, típico, típico. Este es de Sintra y se llama travesairo. Es una masa que no es hojaldre exactamente, es una especie de hojaldre, todo cubierto con azúcar y por adentro está relleno, no estoy muy segura para decirte la verdad, después lo cortamos al medio y lo vemos, pero a mí me parece que es ginja, ginja le llaman aquí, es una especie de como de cabello de ángel, creo yo, creo que no es con crema pastelera. Bueno, no vamos a esperar, lo vamos a abrir ya y vamos a ver qué trae por dentro. ¿Qué trae por dentro? No, es una cremita, pero no es crema pastelera. La verdad es que te lo debo. Después lo busco en los comentarios y te lo pongo por aquí. ¿De qué están rellenos los travesairos? Si vas a Sintra, no te los puedes perder. Bueno, al cafecito básico, pues si le seguimos echando un poco más de leche, tenemos la siguiente variedad. Esto sería mitad leche y mitad café. Mira, que no se me vuelque, ¿lo ves? Esto es un garoto. Garoto, una palabra súper brasileña, un garoto. ¿Por qué garoto? Pues no lo sé muy bien, pero creo que es porque es una taza pequeña y entonces, bueno, como niño pequeño, un garoto, y por otro lado, pienso que será porque tiene leche, entonces es menos fuerte. Bueno, para el garoto, ¿qué vamos a comernos con el garoto? Otra cosa típica, típica de Portugal, no muy turística, pero aquí en el día a día no hay café que no lo tenga. Es el bolo, ¿ves? Como te digo, bolo, bolo de arroz, bolo de arroz. Esto es una absoluta delicia. Es una especie de muffin o de magdalena
pero hecho con harina de arroz. Es absolutamente delicioso. Me gusta muchísimo. Viene todo cubierto de azúcar, pero azúcar ya como puesta a último momento en el horno porque está bien sequita. Y bueno, lo que lo caracteriza es que viene siempre envuelto en este papelito y el otro papelito aquí por debajo. Y bueno, es una absoluta delicia. Mira, ahí está. ¿Ves? Bueno, así que para tomarnos el garoto. Y estas serían las versiones más corrientes del café pequeñito, porque después hay otras versiones, italiana y no sé, hay otros nombres. Pero yo te digo lo común, lo corriente que uno escucha cuando va a un café en Portugal. Y con tantos nombres tampoco te vuelvas loco. Tienes el pequeño, la bica, el café normal o el café chayo. Si le quieres echar leche, si fuera poquita, pingado, si fuera mitad y mitad, garoto. Si hay más variedades, bueno, no te vuelvas loco. Vamos ahora con los cafés de taza grande, digamos de taza de desayuno. Bueno, no quiero poner otra vez otra cápsula, así que este te lo voy a mostrar más básico con un café instantáneo. Tengo aquí el agua hervida. Bueno, esto es el café Delta, también. Este café es marca portuguesa, creo que es el único café, digamos, de marca portuguesa, hecho auténticamente aquí, no es importado, no es de multinacional. Bueno, le vamos a echar una cucharada y vamos a hacer un abatanado. Mirad qué palabra, abatanado, abatanado. Bueno, ¿qué es un abatanado? Un abatanado es una dosis de café, como si fuera un café expreso, pero que te llenan la taza, el abatanado. Te preguntan, ¿lo quiere normal o chayo? Bueno, vamos a hacer de cuenta que lo pedimos normal. Yo casi siempre lo pido chayo para el desayuno. Después te voy a contar por qué normalmente desayuno, cuando desayuno en un café, normalmente desayuno esto, un abatanado. Bueno, ¿con qué nos vamos a tomar el abatanado? El abatanado ya es una taza grande, así que ahora ya podemos comer más. Te digo, os bolos, los bollos en Portugal son gigantescos, son enormes. Y en ese sentido te diría que me parece una pastelería un poco tosca. No me parece la pastelería más fina, precisamente por el tamañazo en el que hacen los bollos. Pero bueno, si tú quieres tomarte el desayuno, yo no sé, yo al desayuno tampoco es que coma bolus. Yo al desayuno normalmente pido un sándwich. Pero bueno, por la tarde, a la hora, digamos, de tomar el té, de tomar la merienda, pues te puede apetecer un abatanado. Y lo vamos a acompañar con otro bolo súper, súper típicamente portugués. Tal vez, como te digo, no sea lo más turístico. Bueno, esto no puede faltar en la playa. Los portugueses en la playa siempre comen esto. Se llama bola de Berlín, es frito, es una masa frito, todo cubierto con azúcar, lo menos saludable que te puedes imaginar. Yo me he comprado este que es simple, porque también los tienes rellenos con una crema de chocolate o otra variedad, rellenos con crema pastelera. A mí ya eso me parece una bomba triple. Así que bueno, la bola simple normal. Bola de Berlín. Bola de Berlín. En verano pasan esas personas, los vendedores ambulantes en la playa, que van ahí con su cesta y van gritando, boliñas, boliñas, quentinhas. Y los portugueses no pueden ir a la playa sin comerse su bola de Berlín. Bueno, ya hemos hecho un abatanado normal, como le llaman aquí en Portugal. Normal es que no está hasta arriba. Pero también te puedes pedir lo que sería un cortado. Espera, ¿cómo se llama esto en Portugal? El abatanado, meia de leite, meia de leite. Bueno, meia de leite significa que la mitad es café y la otra mitad es leche.
Bueno, esto básicamente te queda así. ¿Ves el color? Bueno, yo antes siempre tomaba media de leite. Dejé de tomarla porque a no ser que conozcas muy bien el sitio donde vas, no es muy común en Portugal que te lo hagan con espuma. Y normalmente, no sé, esta proporción, mitad y mitad, a mí me resulta demasiado blanco, demasiada leche y la verdad es que no es lo que me caiga mejor. Por eso es que he dejado de tomar leche y me he pasado al abatanado. Bueno, esto ya sí es algo bien completo, tiene bastante para beber. Así que lo vamos a acompañar con el que yo te diría que ha sido y fue mi bolo favorito en Portugal. A mí esto me encanta. Se llama tranza. Tranza. Tranza significa trenza, como en el pelo que te haces una trenza, porque la masa está toda trenzada. Bueno, esto viene, esto ya sí es lo que en Argentina llamaríamos una factura. En España, bueno, bollos. Aunque creo que, sí, en España también hay de estos. Creo que este en España es Cristina. Por lo menos en Pamplona, yo cuando vivía ahí, que estudié ahí un tiempo, yo siempre tomaba esto al desayuno, hasta que me pasé a la tortilla de patatas. Bueno, entonces, esto trae crema pastelera, siempre trae una cereza en el centro y unos trocitos, unas láminas muy finitas de almendras. Esto a mí me encanta, pero mira el tamaño que tiene esto. Lo voy a poner en la cara para que veas el tamaño, la proporción. A mí me parece una exageración. Yo creo que la mitad estaría bien, pero no. En Portugal los bollos son así. Bueno, entonces estábamos con la media de leite y me falta mostrarte el que va a ser el último café típicamente portugués. Bueno, lo voy a volver a hacer con café instantáneo para mostrarte. Este café le llaman galão, galão. Después te voy a dejar todas estas palabras portuguesas ahí, bueno, escritas para que las veas. El galão básicamente es también mitad café y mitad leche. Pero, bueno, siempre se sirve así en un vaso de vidrio y yo no sé por qué motivo, pero siempre queda más blanco que la media de leite. Así que es algo que yo no sé si he tomado una vez, es mucho. No es algo que a mí me guste, es demasiado blanco. Pero bueno, si lo que te gusta es el café con un montón de leche, entonces este está genial. Siempre es un vaso de vidrio grande. Y para acompañarlo he elegido otro bolo que a mí me encanta, pero que también es una bomba. Prepárate, mira lo que es el tamaño de esto. Esto se supone que es para una persona. Mira esto. Esto se llama delicia foliada. Delicia foliada. No suena muy bien en español. Bueno, foliada. Foliada significa que es de hojaldre. Esto es masa foliada, que es masa de hojaldre. Todo espolvoreado por arriba con un montonazo de azúcar impalpable, es una capa enorme. Y bueno, fíjate, todo esto que tiene por dentro y que sale por los bordes es la crema pastelera. Bueno, otra vez me parece una barbaridad, es enorme. Bueno, te voy a mostrar entonces el plato que tengo con todos los bolos portugueses para que veas el efecto final. Ahora, la verdad estaría ideal que te vengas a casa a tomar el té conmigo, porque dime, ¿quién se va a comer todo esto? Yo no sé. Bueno, espero que te haya gustado, que te haya entretenido y si vienes a Portugal, acuérdate bien, según tus gustos, cuáles son los nombres de los cafés para que te traigan exactamente lo que quieres, lo que te gusta. Bueno, es todo por hoy. Gracias por verme, gracias por estar ahí y nos vemos pronto. Chao.